Nos piden encontrar las diferentes tensiones en las cuerdas para mantener en equilibrio un cilindro con masa de 10 kilogramos. Los ángulos para esas cuerdas, para esas tensiones, son de 30 grados y de 20 grados. Descomponemos también la fuerza del peso que está ejerciendo pues el cilindro, que vendría a ser nada más que multiplicar los 10 kilogramos de la masa por la aceleración de la gravedad, y esto nos da un peso de 98,10 newtones que están ejerciendo pues fuerza hacia abajo, ¿no? En Y. Ahora, sabemos que para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de sus fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y su sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Descomponemos las tensiones AB y las tensiones AC en Y y en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X viene a ser tensión AC en X menos tensión AB en X. ¿Por qué menos? Porque esta se está yendo hacia la izquierda, hacia los negativos en X. Entonces la fórmula nos queda tensión AC en X menos tensión AB en X va a ser igual a 0. Tensión AC en X es igual a la tensión AC por el coseno de 20 grados. En este caso es 20 grados el ángulo. ¿Cómo sabemos que es por coseno? Porque nuestras fórmulas trigonométricas nos dicen que el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Tensión AC en X es adyacente al ángulo. Entonces usamos esa fórmula y la reemplazamos acá. Tensión AC por el coseno de 20 grados menos tensión AB por el coseno de 30 grados. Tensión AB por coseno del ángulo 30 grados. Esto va a ser igual a 0. Coseno de 20 grados es 0,93 por tensión AC menos coseno de 30 grados es 0,86 por tensión AB va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y, de igual forma tensión AC en Y más, ahora es más porque ambas se están yendo hacia arriba, hacia los positivos, más tensión AB en Y menos 98,10 newtones es igual a 0. ¿Por qué menos? Porque tenemos una fuerza en Y también que está actuando, que es el peso del cilindro, y está yendo hacia abajo, y es de 98,10 newtones. Eso va a ser igual a 0. Haciendo lo mismo que arriba, seno de 20 es 0,34 por tensión AC, más seno de 30 grados, que es 0,5 por tensión AB, menos 98,10 newtons es igual a 0. Tenido esto, procedemos a tener tensión AC, de la forma en que tensión AC 0,93 tensión AC, si esto pasamos al otro lado nos queda 0,93 TAC es igual a 0,86 TAB, y esto que está multiplicando a TAC lo pasamos a dividir, entonces nos queda tensión AC va a ser igual a 0,86 por tensión AB sobre 0,93, y esto nos da de resultado que la tensión AC va a ser igual a 0,92 tensión AB. Ya tengo esto que equivale a esto, y lo reemplazamos aquí abajo. Primero nos dice 0,34 por tensión AC, 0,34 por lo que acabamos de despejar, que es tensión AC, 0,92. Esto lo multiplicamos por esto, más 0,5 tensión AB, igual, esto pasamos al otro lado, pasa sumando 98,10. Esto va a ser igual a esto. Multiplicando esto por esto nos queda 0,31 tensión AB más 0,5 tensión AB es igual a 98,10. Sumo esto con esto y nos da que 0,81 tensión AB es igual a 98,10 newtones. Haciendo lo mismo, esto de aquí que está multiplicando pasa a dividir, nos queda 98,10 newtons sobre 0,81 y esto va a ser igual a la tensión AB. Realizando este procedimiento nos queda que tensión AB es igual a 121,11 newtons. Ahora reemplazamos este valor aquí arriba
que dice que tensión AC es igual a 0,92 TAB, y nos queda que la tensión AC va a ser igual a 0,92 por TAB, que ya sacamos aquí, por 121,11 newtons, y nos queda que la tensión AC es igual a 111,42 newtons. Estas son las fuerzas de las tensiones que están ejerciendo para que este sistema se encuentre en equilibrio. Ahora, si bien nos pide que encontremos las fuerzas, pero ahora el ángulo va a cambiar. Dice que vamos a incrementar de 10 grados hasta llegar a 90 grados. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es que este ángulo θ, por decir, en el siguiente paso va a valer 10 grados más. Entonces esto θ sumaría, ahora fuese 30 grados, y aquí solo vamos a reemplazar, ¿no? Tensión AC ya no va a ser por coseno de 20 grados, ahora va a ser por 30 grados, y aquí igual por 30 grados. La siguiente va a ser por 40 grados, 50 grados, y así hasta llegar a 90 grados. Y de ahí prácticamente es el mismo procedimiento. Obviamente el valor de aquí de TAC va a ser diferente, y eso va a hacer que nos cambien los diferentes resultados. Muy buenos días, Inge. Mi nombre es Brian Simbaña. A mí me tocó el ejercicio A de equilibrios en 2D. Este ejercicio vamos a proceder a variar el valor de la masa iniciada desde 10 kilogramos hasta llegar a 50 kilogramos con incrementos de 10 en 10. Entonces, para esto vamos a calcular la masa, que es igual a 10 kilogramos, W, que es igual a 10 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto transformado en newtons es igual a 98.1 newtons. Okay, entonces para eso vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0. Entonces sería eso: FCA por el coseno de 30 grados más FCB por el coseno de 40 grados, eso es igual a 0. Entonces, para obtener la ecuación 1 sería igual a FCB por el coseno de 40 grados igual a FCA por el coseno de 30 grados. De ahí obtendríamos la ecuación 1. Y para la sumatoria de fuerzas en Y haríamos lo mismo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sería FCA, pero en cambio aquí variamos por el seno del ángulo, que sería 30 grados, más FCB por el seno de 40 grados menos los newtons que tenemos acá, que sería igual a menos 98.1, es igual a 0. Y para obtener la ecuación sería igual a FCA por el seno de 30 grados más FCB por el seno de 40 grados igual a 98.1. Ahí obtendríamos nuestra ecuación 2. Ok. Después tenemos que sacarle, o sea, esta es la ecuación. Con esta tendríamos un inicio para sacar la ecuación 1, que sería igual a FCB por el coseno de 40 grados igual a FCA por el coseno de 30 grados. Entonces, una vez teniendo este valor, despejamos de FCB. Despejamos de FCB, que es igual, sería igual a FCB es igual a FCA por el coseno de 30 grados sobre el coseno de 40 grados. Y después simplemente reemplazamos FCB. Reemplazamos FCB en FCA por el seno de 30 grados más FCB
por el seno de 40 grados, que es igual a 98.1, ¿verdad? Después de eso hacemos esto. FCA por el seno de 30 grados más FCA, perdón, esto es igual a TCA por el coseno de 30 grados sobre coseno de 40 grados, y eso multiplicamos por el seno de 40 grados igual a 98.1, será igual a FCA, por el seno de 30 grados más FCA por el coseno de 30 grados por tangente de 40 grados igual a 98.1. Después de esto tenemos que calcular, entonces será igual a FCA es igual al seno de 30 grados más el coseno de 30 grados por la tangente de 40 grados igual a 98.1. Ok, entonces esto hacemos igual a FCA es igual a 98.1. Movemos de lado todo, ¿verdad? Sobre el seno de 30 grados más el coseno de 30 grados por la tangente de 40 grados. Que esto sería igual a FCA, calculando todo, metiendo en la calculadora, nos daría 79.97 newtons. Ese sería lo primero. Ese sería FCA. Entonces para FCB haríamos lo mismo. Sería igual a FCB es igual a FCA por el coseno de 30 grados sobre el coseno de 40 grados. Después daríamos FCB es igual a 79.97 por el coseno de 30 grados sobre el coseno de 40 grados. Y esto calcula ser igual a FCB es igual a 90.40 newtons. Y eso sería para calcular las ecuaciones del literal A. Y para los siguientes ejercicios procederíamos a hacer el mismo procedimiento, simplemente que reemplazando la masa por lo que nos pide el ejercicio, que sería de 10 en 10 hasta llegar a 50. Muchas gracias. A ver, bueno, a mí me ha tocado resolver el literal C. Dice, valores constantes de la masa del cilindro de 10 kilogramos y el ángulo es de 40 grados. Proceder a modificar el ángulo alfa desde un valor inicial de 20 grados con incrementos de 10 grados hasta llegar a 90 grados. Analizar la variación de las fuerzas en los cables y realizar conclusiones. Ya. Como vemos, aquí tenemos los datos que son de 10 kilogramos, un ángulo de 40 y el alfa de 20 grados. Aquí está la fuerza en X y debemos que es el FCA es por el coseno de 40 más FCB por el coseno de 20, y eso es igual a 0. Y ahí lo ponemos FCB por el coseno de 20 es igual a FCA por el coseno de 40. Eso sería la ecuación 1, se podría decir. Y las fuerzas, sumatorio de fuerzas en Y es igual a FCA por seno de 40 más FCB por el seno de 20 menos 98.1 que nos den el ejercicio en newtons. Esto sería igual a 0. Y ordenándole sería FCA por seno de 20 grados más FCB por el seno de 40. Esto sería igual a 98.1. Y en la ecuación 1 debemos que despejar FCB, que sería igual FCA por el coseno de 40 sobre el coseno de 20 grados. Ya. Y luego reemplazamos FCB para despejar FCA. Ya. FCA seno de 40 más FCB seno de 20 es igual a 98.1, y le ponemos FCA seno de 40 más tensión en CA por el coseno de 40 sobre el coseno de 20
por el seno de 20, esto es igual a 98.1. Como vemos, coseno y seno se simplifican para convertirse en tangente. Eso quedaría FCA seno de 40 más coseno de 40 por tangente de 20, quedaría igual a 98.1. FCA es igual a 98.1 sobre seno de 40 más coseno de 40 por tangente de 20. Esto sería igual con la calculadora hacemos la operación, quedaría FCA es igual a 55.83 newtons, y el valor que salió en FCA le reemplazamos en FCA le reemplazamos en FCB para encontrar FCB. Quedaría así: FCB es igual a FCA por coseno de 40 sobre coseno de 20. FCB igual quedaría 55.83 coseno de 40 sobre coseno de 20, y FCB sería igual a 45.51 newtons. Y eso deberíamos que repetirlo así, solo deberíamos que cambiar el alfa de 10 en 10 y solo deberíamos que reemplazar datos. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, yo les voy a presentar la última parte del trabajo, que son las gráficas en GeoGebra. Comenzamos con un punto 0, denominado como punto O mayúscula. A continuación ponemos las fuerzas. Para poner las fuerzas se denomina F, y los puntos de las fuerzas. En este caso es CA es igual a 79.97 y la fuerza CB de 90.40. A continuación ponemos la primera coordenada, que sería B, igual a 79.87 en coordenada 0. Perdón, es menos. Y la siguiente coordenada, que sería A con un valor de 90.4 en eje Y 0. Para encontrar los puntos en el plano, hacemos más pequeño el plano hasta encontrar los puntos. Aquí se encuentra el punto B y el punto A se encuentra aquí. Ahora acá estos puntos tienen una inclinación o un ángulo, por lo que nos vamos a dirigir aquí y seleccionamos el punto al que vamos a asignar el ángulo. En este caso vamos a asignar a este punto, el punto B, colocamos en ángulo y ponemos un ángulo de 30 grados con un máximo de 90. El punto se va a ubicar aquí o en cualquier lugar del plano, eso no importa. Ahora vemos que el punto B sigue en la coordenada 0 del eje Y. Entonces nos dirigimos a ángulo dada su amplitud, ponemos el punto B al punto 0. Al elegir los dos puntos nos muestra este cuadro para ingresar los valores del ángulo. En este caso vamos a poner
30 grados y elegimos el sentido horario. Ponemos OK y la gráfica se ubica en el punto B con su respectivo ángulo. Para unir los puntos, colocamos aquí en rectas y vector. Unimos el punto 0 con el punto B. Ya, graficado el ángulo B, procedemos a graficar el ángulo del vector A con el mismo procedimiento. Ponemos aquí deslizador, ángulo, y ponemos un ángulo de 40 grados que le corresponde al ejercicio, con un máximo de 90. Ya, vamos a ángulos. Ángulo dadas amplitud del punto A al punto 0, con 40 grados sentido antihorario. Y se grafica el punto A con ángulo. Nuevamente, para unir un vector del punto 0 al punto A. Para poder mover, entramos a mouse y mover. Vamos a proceder a colocar el punto W o el punto peso de la masa. Entonces sería W, que es igual a 0 en X menos 98.1 en Y. Y se grafica aquí el peso. Vamos a rectas, vector, de 0 a W, ya que W no tiene un ángulo. Con esto concluyo el primer ejercicio del taller. Muchas gracias.